El día que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, el día que nos convertimos, el día que nacimos de nuevo, sin lugar a dudas, repito, ese fue el día feliz que cambió nuestras vidas. Ahí donde están pueden ustedes tomar asiento, aquí en la iglesia, y los que están allí en la sala de su casa, quiero suplicarles entonces que continuemos alabando y adorando al Señor con la palabra. Así que este día quiero entonces dedicar este sermón de la palabra de Dios para hombres, para varones en los últimos tiempos. Quisiera que vaya a Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a aquella iglesia que él había fundado en el Asia Menor, la primera iglesia que el Espíritu Santo le dirigió a fundar fue justamente esta de Tesalónica. Pero esta es la segunda carta que le escribe a los creyentes allá en la ciudad de Tesalónica con mucho amor, con un amor verdaderamente entrañable, porque cada uno de esos creyentes eran el fruto de la predicación de Pablo en aquellos días. Fíjense en ustedes entonces, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 3, dice así Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, dice Pablo, de que el día del Señor se acerca. Así le estaba diciendo Pablo a aquellos creyentes. Pero recordemos que hay unos puntos importantes que quiero compartir con ustedes. Y pensando en el verso que viene ahora, que es el verso 3. Varones amados, en este día que dedico esta palabra, tengan cuidado, cuidado con la apostasía de estos días. Dice Pablo en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Fíjense en ustedes, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anticristo, el hijo de perdición. Mis amados, quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes, pero cada uno de ellos tiene un común denominador y trae la palabra cuidado. Diga conmigo, cuidado. Empezamos diciéndole cuidado con la apostasía. Yo sé que un día como hoy muchos varones reciben regalos de todo tipo, algunos camisas, corbatas, etcétera, pares de medias, pero amados, en lo personal, no quiero darle un regalo de esos. Creo que la palabra de Dios es un precioso regalo que cada uno de nosotros podemos recibir. Y hoy quiero darles este regalo de la palabra, con estos cuidados, con estas advertencias para ustedes que son varones hoy, que están dirigiendo a su familia, que están trabajando, que tienen responsabilidades como padres biológicos, como padres de crianza, como mentores, como padres espirituales. Recordarán ustedes cuando eran pequeños, muchos de ustedes, las recomendaciones de sus madres o de sus abuelas o aquellos que participaron en la educación y en la crianza. ¿Cuántos de nosotros no habremos escuchado palabras como cuidado al cruzar la calle? Cuidado cuando vayas por tal parte, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y muchas veces los adolescentes solíamos decir, ya lo sé, sí, ya me lo dijiste, está bien, no te preocupes. Pero sin embargo, esos cuidados eran como advertencias.
pero advertencias llenas de amor. Por eso nos hablaban de esa manera. El apóstol Pablo por eso está hablando de esta manera y dice que nadie nos engañe. Varones amados, tengan cuidado entonces con la apostasía que se mueve por todas partes. Recordemos que en su primera carta ya Pablo había hablado de esto. En la primera carta que le envía como un padre espiritual y como un mentor Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo estarán apostatando de la fe? Bueno, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mis amados, ya no tenemos que esperar para esto. Esto lo estamos viendo constantemente. Ustedes que tienen acceso a todas las redes sociales, por diferentes medios, hasta con un celular lo puede hacer. Y usted puede escuchar muchísima apostasía por todas partes y en diferentes idiomas. Entonces, hoy, varones amados, necesitamos tener cuidado. Necesitamos estar preparados, necesitamos discernir lo que escuchamos, incluso lo que te envían hoy en día. El segundo punto es cuidado, pero cuidado también con los falsos maestros de nuevas doctrinas que hoy también estamos viendo por todas partes. En Primera de Timoteo, el capítulo 4, verso 2, pero también verso 3, dice Pablo otra vez a su discípulo: por la hipocresía de mentirosos que teniendo, marque esto en su Biblia, cauterizada la conciencia, teniendo cauterizada la conciencia, y en aquellos días les decía Pablo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Desde aquellos días, es decir, desde el primer siglo de la era cristiana, ya teníamos entonces la presencia de la apostasía y especialmente de este tema que trata Pablo, cauterizada la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. La conciencia no es algo que usted lo compra, no es algo que viene en usted de casualidad. En unos sí y en otros no. Dios, como creador, ha dado ese estado de conciencia que todo ser humano puede tener. Pablo justamente en Romanos capítulo 2 y verso 15 habla de esto. Habla de la conciencia que está cauterizada. Literalmente quiere decir quemada. Entonces se ha vuelto insensible. Cuando alguna vez los que han vivido en el campo, tal vez si salíamos a algunos viajes de expedición, muy lejos de un pueblo, muy lejos de una casa, y si de repente, por alguna razón, llegábamos a lastimarnos, a hacernos un corte profundo, sabíamos que una de las cosas que necesitábamos hacer, aunque nos doliera, es ver la manera, muchas veces hasta con una aguja, calentarla con un poco de fuego. Eso es cauterizarla, para poder coser ese corte donde estaba saliendo la sangre. Y muchas veces hay situaciones en donde para evitar el ingreso de una infección se usaba un metal caliente para cauterizar. Cuando el metal caliente toca la carne, aunque en ese momento el dolor es muy fuerte, es superior tal vez al dolor mismo de la herida. Y en ese momento entonces se hace como insensible la carne. Algo así sucede, pero en la conciencia. De eso
lo que Pablo justamente quiere explicarnos. Tal conciencia no funciona correctamente cuando está cauterizada. Es como si, permítanme decirlo así, como si el tejido espiritual de cicatrización hubiera entorpecido el sentido del bien y del mal. Es decir, ya no disciernen, ya es como que no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. Y hoy en día hay mucho de eso. Parece ser que nadie está interesado en definir lo bueno y lo malo. Todo está bien. Así como el cuero de un animal marcado con una marca de hierro al rojo vivo se adormece ante un dolor mayor, así también el corazón de un individuo con una conciencia cauterizada se hace insensible a los dolores morales. Por eso es entonces que hoy no hay la moralidad que conocieron nuestros primogenitores, incluso nuestros abuelos. En este pasaje que acabo de explicar, podemos aprender tres cosas sobre los falsos maestros que conducen a otros a la apostasía. Y varones amados, presten atención de esto. En primer lugar, son voceros de espíritus malignos, ya que promulgan cosas enseñadas por demonios, no por Dios. En segundo lugar, son hipócritas mentirosos, ya que llevan una máscara de santidad. Hoy en día estamos usando, yo la dejé por allí, la máscara en nuestra boca por esta pandemia, pero en este caso es una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. Y en tercer lugar, amados míos, son inescrupulosos, ya que sus conciencias han sido, como dije antes, cauterizadas. Esto explica por qué los falsos maestros pueden estar por todas partes y por todas las redes sociales mintiendo sin sentir vergüenza y propagar el engaño sin ningún tipo de escrúpulos. Porque tienen, repito, la conciencia cauterizada. Ya no sienten que decirle una mentira a una congregación o decirle una mentira a la gente por las redes sociales está mal. Ya no es así para ellos. El tercer punto, el tercer cuidado está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Amados míos, lean conmigo 2 de Pedro 2, 1, 2. Dice entonces Pedro, para la iglesia que estaba ya en ese tiempo de dispersión, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fíjense en ustedes entonces que también Pedro está tocando este tema. Como habrá entre vosotros, les dice. Pedro asegura que habrá entre ellos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Note usted, desde aquellos días Pedro nos advierte que muchos van a seguir por ahí. ¿Por causa de qué? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Se blasfema hoy el mensaje de Jesús. Él nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Pero hoy se blasfema este mensaje diciendo que no es así. Y se ha hecho esto muchas veces. Hay más de 30 herejías que la iglesia tradicional de Roma ha estado por siglos compartiendo, que atacan esta verdad. Entonces, amados míos, en tercer lugar, cuidado con los predicadores de herejías, los que se burlarán de Dios. Para entender un poco más esto, avancemos a 2 de Pedro, pero ahora el capítulo 3, el verso 1 al 4.
Mantenga su Biblia abierta, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 1. Pedro está hablando del día del Señor, el día del Señor que vendrá. Y les dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, miren ustedes el énfasis de Pedro como mentor, como instructor de la palabra. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, varones amados, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor. ¿Recuerda usted los mandamientos del Señor? Y no solamente los mandamientos del Señor y del Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto. Y miren ustedes, no se trata de que el apóstol Pablo le envió un link o le envió un texto a Pedro y le dijo: mira Pedro, ¿qué te parece esto? En tu próxima carta, ¿qué tal si escribes de esto? Por supuesto que sabemos que no fue así. Sin embargo, Pedro coincide y dice que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, así como Pablo habla de la conciencia cauterizada, Pedro habla mucho de la concupiscencia de los seres humanos. Y la pregunta que hace Pedro es: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa es la pregunta, la forma de burlarse de Dios que muchos usarán. Porque desde el día en que los padres durmieron, y son cosas que los oídos de Pedro alguna vez escucharon, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Esa es la argumentación que quieren dar justamente los burladores de la palabra. Vendrán entonces esos burladores que ya están por todas partes en realidad. Si nos mantenemos encerrados, no vamos a ver nada de esto. Pero la verdad es que esto se está dando en muchas partes. Hay mucha herejía en contra de la palabra de Dios. En cuarto lugar, varones amados, cuidado. Cuidado con aquellos hombres amadores de sí mismos. Son traidores y son corruptos. Dice Pablo en su segunda carta a su querido discípulo Timoteo, el capítulo 3 y el verso 1 al 5, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, que son avaros, que son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice entonces aquí Pablo? Con ellos siéntate a tomar un café, con ellos ponte a argumentar, ten conversaciones vecinales. No, dice, a estos evita. Eso es lo que el Espíritu Santo pone justamente en la vida, en la memoria, en la mente y en los labios allí de Pablo. Evítalos. Dios no te ha llamado a que te pongas al tú por tú con ellos. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Seguramente habrá un momento en que vas a compartir la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo haya hecho el trabajo de amoldar esos corazones, de quebrantarlo. Como cuando usted va y quiere comprar carne y usted le dice al carnicero que quiere que la carne sea blanda. Y hoy tal vez no se usa mucho, pero en nuestros pueblos el carnicero agarraba la carne y comenzaba a golpearla para que la señora le quede bien tierna la milanesa. Deje que sea el Espíritu Santo que trate con la carne. Dios no nos está llamando a hacer eso. Nosotros no podemos reemplazar la labor, el trabajo del Espíritu Santo.
Nuestro trabajo, varones amados, es el de compartirles la palabra. En quinto lugar, quisiera que vean ustedes lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 3. Cuidado entonces, cuidado con los hombres que son amadores del dinero. Quisiera ver la misma porción, pero en dos versiones. Santiago capítulo 5, verso 3. Según la Reina Valera dice: vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Interesante la exhortación de Santiago. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. No está hablando de un ahorro para su jubilación, está hablando de los tesoros. Y créame que hay muchos que han hecho algo así, lo siguen haciendo. Para los más jóvenes me gustaría que veamos la Nueva Traducción Viviente, porque tal vez se habrán quedado pensando ¿qué es esa palabra moho o enmudecidos? La Nueva Traducción Viviente dice: su oro y su plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Si usted deja cualquier pedazo de metal fuera de su casa, en la yarda, pasa el tiempo, vienen las lluvias, la humedad y usted ve cómo se va corroyendo. Así sucede entonces. Esto es lo que trata de explicarnos Pablo. Cuando la corrosión avanza tanto, por más que sea un buen hierro, puede destruirlo por completo. Al cabo de algunos años, eso no sirve para más nada. No hay pintura que sirva porque ya se deterioró por completo. Amados míos, esto sucede también con aquellos que solamente están pensando en acumular tesoros. Pero estamos en días postreros y necesitamos entonces pensar qué es lo que estamos haciendo. Cuidado con estos hombres amadores del dinero. Hoy en día estamos viendo esto en realidad. Saben, amados míos, quiero terminar diciéndoles este último cuidado. Recuerden, desde el principio comenzamos hablando de cuidado con la apostasía, cuidado con los falsos maestros. ¿Qué es lo que estás escuchando hoy en las redes sociales por todas partes? Hoy en día, ¿por qué no se está predicando sobre el pecado? ¿Por qué no se está predicando tanto sobre aquellos temas que no le agradan a la gente? ¿Por qué no se está predicando sobre la apostasía? Sobre los temas que son tan necesarios. Predicadores que de repente a sus iglesias no les dicen que el adulterio y la fornicación no le agradan a Dios, sabiendo que hay adulterio y hay fornicación dentro de sus congregaciones. Pero nada dicen porque tienen miedo a perder gente, a perder membresía. Pero amados míos, ¿qué es entonces lo que queda si no vamos a predicar eso? Si no vamos a encender la alarma en contra de esto. Amados, el otro cuidado es acerca de las herejías que hoy se están predicando. Cuidado con los hombres amadores de sí mismos, aunque de repente sean tus buenos amigos. Discierne eso. Cuidado con los hombres amadores del dinero y finalmente, cuidado, ¿sabes por qué? Cuidado porque estamos en tiempos peligrosos. Tal vez usted dirá: pastor, ¿no será que usted está viendo muchas películas de terror, muchas películas de acción, de guerra? ¿De dónde saca esto de tiempos peligrosos? Lo saco de la Escritura.
Abra conmigo, por favor, su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 1. Amados varones y también mis hermanas, aunque estoy enfocándome hoy en día de manera especial a los varones, dice Pablo, también debes saber esto. Le está hablando a un varón que es líder, a un varón que es pastor, a un varón que está ejerciendo liderazgo allí en la ciudad de Éfeso, al frente de la iglesia, una ciudad difícil, una iglesia también difícil para pastorear. Y le dijo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Imagínense si desde aquel momento del primer siglo de la era cristiana ya encontramos al apóstol Pablo advirtiendo sobre los tiempos difíciles, ¿cuánto más para nosotros en estos días? Amados míos, esto es una realidad. Todas las cosas que suceden nos están hablando de los tiempos difíciles. Tal vez por la pandemia, por la situación racial, los problemas que estamos viviendo en cuanto a la justicia, a la ausencia de justicia y tantas situaciones que se dan alrededor nuestro y en esta sociedad y en cada país alrededor del mundo. Porque no se refiere a que tiempos peligrosos en los Estados Unidos, no, tiempos peligrosos en el mundo entero. Tiempos peligrosos, no porque el apóstol los esté diciendo aquí, mira, van a estar detrás de ti, te van a asaltar, te van a hacer esto, aquello y lo otro. Son tiempos peligrosos desde una perspectiva espiritual también, por tanta apostasía que hay por todas partes. ¿Con qué facilidad hoy mucha gente abandona la iglesia? ¿Con qué facilidad hoy aquellos que tendrían que, aunque sea en sus casas, estar concentrados alabando al Señor, han preferido hacer otra cosa, simplemente con la argumentación de que lo verán más tarde y ese más tarde nunca se cumple? Mis amados, son tiempos peligrosos. Aquellos que están todavía enseñando, educando, que son mentores de sus hijas, de sus hijos, tengan en cuenta esto. Les ha tocado tiempos peligrosos para lo que están haciendo, para lo que estamos viviendo. Si los tiempos son peligrosos, es necesario entonces prepararse. Cuando un soldado tiene que entonces atravesar un lugar con un equipo para ir a otra base y le han dicho, esa área es un área peligrosa, puede haber minas terrestres, puede haber enemigos, francotiradores que de repente al pasar por ahí les van a disparar. Entonces es ahí donde tienen que prepararse más que nunca, saber cómo atravesar esas áreas peligrosas. En este tiempo necesitamos prepararnos para estos tiempos que son peligrosos. No podemos dormirnos. El soldado tiene que estar en la alerta. Lo mismo sucede hoy con los cristianos y las cristianas. Necesitan estar en alerta constantemente. No es tiempo para dormirnos espiritualmente. No es tiempo para tomar una siesta. Es un tiempo para estar muy alertas, estar justamente como los atalayas que están caminando alrededor de los edificios, custodiando la ciudad. Mis amados, hoy la palabra nos exhorta a tener cuidado con todo esto. No es algo que vendrá, no es algo que lo podemos esperar dentro de 100 años. Ya está aquí hace rato, que se mueve por todas partes, en cada país, en cada nación, en cada ciudad, en cada pueblo, donde sea, se dan todas estas advertencias y todos estos problemas. Hoy les exhorto entonces a que clames al Señor, a que le busques.
y que le supliques con todo tu corazón que te permita prepararte en este tiempo peligroso para no caer en estas cosas, para no caer en las garras de los falsos maestros, de los traidores, de los corruptos espirituales, de los hombres amadores de sí mismos, para no caer en las herejías. El 68% de las 2 sectas más grandes de los Estados Unidos está formada por personas que confesaron un día haber sido miembros de una iglesia evangélica alguna vez en su vida y hoy en día son parte de una secta famosa como lo son los Testigos de Jehová y también los mormones. Y amados, esto nos habla entonces de cuánto tenemos que prepararnos, de cuánto necesitamos discipularnos hoy en día. Si dentro de poco tiempo se abrieran los estadios de fútbol y otros lugares de eventos masivos, seguramente que se llenarían. Pero si se enviaran los formularios para que la gente se inscriba a los discipulados que estamos dando ahora online, qué diferencia tan grande. Por eso es que hoy necesitamos ser discípulos de Cristo constantemente, estar listos para esta batalla que hay y especialmente para dar razón de nuestra fe a todos aquellos que nos demanden saber por qué somos cristianos, por qué creemos en este libro llamado Biblia, por qué creemos que Jesús dejó la cruz vacía y la tumba vacía y que ha resucitado y que vendrá a buscar a su iglesia. Eso necesitamos nosotros decirle a todas estas personas que hoy en día han caído en las garras de las herejías de los falsos maestros. Únase conmigo, vamos a orar, vamos a clamar juntos para que ahora también podamos terminar adorando y glorificando al Señor. Padre amado, queremos darte gracias por la oportunidad, Señor, de abrir la palabra, Señor, de poder revisar estas porciones de tu Escritura que nos exhortan a prepararnos, Señor, que nos exhortan a estar listos en estos tiempos difíciles, Señor. Padre amado, clamamos por aquellos que han caído en el engaño de las herejías, de los falsos maestros, de los corruptos espirituales, de los que trastornan tu palabra para conquistar la mente de los más débiles. Hoy, Padre Santo, clamamos por nuestros amigos y amigas, aquellos que aún no te han conocido, aquellos que en este momento están siendo víctimas de esos falsos maestros y de esas herejías, especialmente de la iglesia tradicional de Roma que constantemente engaña a sus feligreses. Oh Padre amado, esta tarde clamamos por esa libertad espiritual para que lleguen a conocerte, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.